¿Qué pensarías si te dijera que los córvidos, los cuervos, las urracas, se reúnen y lloran junto a un compañero fallecido, prácticamente igual a como lo hacemos nosotros? O que los pecaríes, que son animales muy parecidos a los jabalíes, se queden junto al cuerpo de su compañero fallecido e incluso duermen con él. O que los chimpancés siguen manteniendo un vínculo y siguen cuidando a los individuos cercanos a ellos que han fallecido. ¿Pensarías que realmente estos ejemplos son muestras de luto en otros animales o es simplemente que ellos no entienden el concepto de muerte? Este vídeo se podría considerar la segunda parte de la serie ¿Qué no nos hace humanos?, en la que tras el juego os voy a contar que el luto está mucho más presente en el resto de animales de lo que nos pensamos. Y ya sabéis que este tema es mucho más complejo de lo que parece, que genera un montón de controversias y que incluso dentro de la comunidad científica hay voces totalmente dispares para un mismo comportamiento. Te voy a contar unos cuantos estudios y a ver qué opinas tú. Vamos a empezar por el ejemplo de los córvidos. Como os comentaba al principio, se han visto en numerosas ocasiones como cuando un córvido se muere por cualquier motivo, otros congéneres empiezan a acercarse a él y empiezan a chillar, empiezan a graznar como si estuvieran llorando. Esto a simple vista es súper llamativo porque, claro, ves un cuerpecito ahí tumbado y un montón de cuervos rodeándole y llamándole y cada vez vienen más. Esto se ha estudiado, de hecho se sigue estudiando y no está muy claro el motivo por el que lo hacen, os cuento. En este estudio que os pongo por aquí y en otros muchos se ha visto cómo estos sonidos de los cuervos y de las urracas actúan como efecto llamada para otros congéneres. Este comportamiento se ha descrito tanto en cuervos, como en cornejas, como en urracas, como en otros córvidos, o sea, está muy extendido dentro de este grupo. ¿Puede ser esto parte del duelo? Pues es posible. Sin embargo, esta no es la única hipótesis que se ha estudiado. En este otro estudio se ha comprobado que los cuervos en estas situaciones aprenden lo que puede ser peligroso para ellos. Analizan la situación, analizan cómo ha fallecido el compañero y aprenden a que eso que le ha pasado a ellos también le puede pasar a ellos y que por lo tanto es peligroso y que deben evitarlo. De momento, como veis, a nivel científico no se ha conseguido resolver esta cuestión, así que bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. Pero hay veces que estos comportamientos en animales van un poco más allá. Y aquí entramos con el ejemplo de los pecaríes. Hay especies que por el motivo que sea reaccionan de forma especial ante un congénere fallecido. Y una de estas especies son los pecaríes. Estos animales son animales muy sociables, que viven en grupos de hasta 50 individuos, grupos muy grandes, y que crean vínculos entre ellos, vínculos que van más allá de la mera convivencia. O sea, ellos utilizan marcas de olor, se marcan entre ellos y esto genera una cohesión dentro del grupo muy fuerte. Y en este estudio se vio cómo reaccionaba un grupo de pecaríes ante la muerte de uno de sus miembros. Y ojo porque descubrieron cosas interesantes. Vieron que durante los 10 días siguientes y hasta que el cuerpo fue totalmente devorado por coyotes, los miembros del grupo de pecaríes se acercaban y cuidaban al miembro fallecido. Se acercaban a visitarlo tanto de forma individual como en grupo. Lo mordían, lo empujaban, lo intentaban levantar, incluso dormían con él. Estos niveles de complejidad conductual son bastante más altos de los que se dan en otras especies y esto lo hace un comportamiento muy interesante. Sobre todo porque se sale de los típicos grupos que consideramos como animales súper inteligentes con una complejidad cognitiva brutal, como son los córvidos, como son los chimpancés, como son los cetazos, como son los elefantes. Como digo, esto también pasa en primates. Se han documentado muchísimos casos de madres que no quieren soltar a su cría fallecida y que la llevan a rastras hasta que prácticamente el pobre animalillo se deshace. O grupos que se reúnen alrededor de un congénere fallecido como si se estuvieran despidiendo de él. Esto es más o menos común, pero entonces nos encontramos con comportamientos que nos rompen los esquemas, como es este caso que os voy a contar. Este chimpancé que veis en la imagen es Noel. Noel es una hembra de chimpancé que vive en Zambia, en un refugio de animales salvajes, un refugio de chimpancés, y que 4 años antes de estas imágenes adoptó a Thomas. Thomas desgraciadamente falleció debido a una infección pulmonar bacteriana y como es normal en este tipo de animales provocó una reacción dentro de todo el grupo. Prácticamente todo el grupo visitó el cuerpo de Thomas al menos una vez, pero cuando fueron atraídos a otra zona del recinto por comida que les encantaba, se fueron. Todos, excepto Noel, que era su madre adoptiva, y su hermana. Fue en ese momento cuando Noel agarró el cuerpo de su hijo fallecido, lo llevó a una zona más cómoda, agarró la cabeza y comenzó a limpiar los dientes con un palito. Esto es súper interesante porque no se había registrado este tipo de comportamiento nunca en un animal no humano. Normalmente la interacción de los chimpancés con los cadáveres van desde quedarse quietos mirándolo hasta agredirle y arrastrarlo. Pero este tipo de comportamiento, este manejo con cuidado del cuerpo, incluso seguir acicalándole, seguir limpiando, nunca se había registrado. Y ojo porque esto no se hizo en un contexto cualquiera. Noel y su hija se perdieron una comida muy suculenta, una comida que les encantaba, por tal de quedarse con el cuerpo de Thomas y acicalarlo. Según los autores de este estudio, esto implica que los chimpancés siguen sintiendo conexiones sociales incluso una vez ha fallecido el animal y que son capaces de sentir cierta sensibilidad en los cadáveres. Pero este tipo de comportamientos no se dan únicamente en la Tierra. ¿Qué os parece si nos vamos
al mar. Nos vamos a ir a la Columbia Británica y a un grupo de orcas que vive allí y que durante mucho tiempo tuvo bastantes problemas a la hora de conseguir nuevos nacimientos, a la hora de que los pequeños sobrevivieran. Una de esas veces, una hembra tuvo una pequeña cría que desgraciadamente falleció a las pocas horas de nacer. Y esto fue el origen de una historia que tuvo en vilo a un montón de gente durante mucho tiempo. Cuando llegó el grupo de investigadores a la zona, porque este grupo estaba siendo muy monitorizado, se dieron cuenta que efectivamente la cría había fallecido y que se estaba hundiendo. Sin embargo, la madre continuamente estaba intentando reflotarla, intentando subirla a flote para que no se hundiera y no perderla. La madre continuó haciendo este comportamiento todo el día hasta que al atardecer los investigadores se marcharon y creyeron que ya era el final de la historia. Pero no. Esta madre llevó a su cría a cuestas durante 17 días y 1.600 kilómetros, hasta que por fin lo dejó ir. Y este comportamiento incluso se ha dado en animales de los que se presupone una menor capacidad cognitiva, como es por ejemplo el hipopótamo. Se han documentado casos como este ejemplo en el que una hembra hipopótamo mantuvo a flote, mantuvo fuera del agua a su cría durante un montón de tiempo e incluso lo defendió de los depredadores. Cuando estos son comportamientos que se presuponen de animales mucho más sociales. Como veis, este tipo de comportamiento está bastante extendido en el mundo animal, pero claro, esto no se da siempre, ni siquiera dentro de animales sociales o de animales con altas capacidades cognitivas. Por lo tanto, igual podríamos considerar que los animales no comprenden el concepto de muerte y que no saben que ese animal pues ya no se va a levantar. Algo que personalmente considero bastante pretencioso por nuestra parte, el considerarnos la única especie capaz de comprender el concepto de muerte, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a animales como chimpancés, animales como orcas, que han demostrado saber y comprender y manejar conceptos cognitivamente mucho más complejos que el de la muerte. O igual también es que podríamos considerarlo parte del proceso de duelo. Duelo por la pérdida de un ser cercano con quien realmente se tenía un vínculo y que se debe dar en unas condiciones concretas que no siempre se dan en la naturaleza. Por eso que no se dé todas las veces. A riesgo de caer en la humanización más simplona, algo que es inevitable en estos casos y que yo tampoco veo tan mal como mucha gente pinta, en mi opinión, muchos de estos comportamientos podrían encajar en el concepto de duelo que tenemos nosotros como humanos. El duelo humano pasa por muchísimas fases, iniciándose por la negación, la ira, la incredulidad y acabando con la aceptación final. Todos son una respuesta natural y saludable hacia una pérdida afectiva. Y algo que no podemos negar es que los animales generan vínculos afectivos entre ellos e incluso con otras especies. Si ese duelo no se produce, no se deja su curso natural, puede desarrollarse efectos psicológicos adversos que pueden dar lugar incluso a la muerte del individuo. Todos conocemos ejemplos en humanos de personas, de parejas que llevan toda su vida juntas y que cuando fallece una, a los pocos meses, a los pocos días fallece la otra. Y resulta que esto también se ha dado en animales. Como por ejemplo el famoso caso de Flint. Flint fue un chimpancé al que conoceréis seguramente por esta foto de Jane Goodall que dio la vuelta al mundo y que tristemente falleció un mes después de que falleciera su madre tras haber dejado de comer y de socializar. Ya habéis visto que a nivel científico no hay una respuesta clara a la pregunta de si los animales sufren el duelo. Todos estos ejemplos están interpretados por humanos desde el punto de vista humano y pueden tener una justificación diferente. Pero sinceramente yo creo que la pregunta no debe ser si los animales sufren, si los animales sienten el duelo tras la pérdida de un ser cercano, sino cómo lo hacen. En caso de hacerlo, probablemente lo hagan de una forma totalmente distinta a como lo hacemos nosotros, se expresen de una forma totalmente distinta a como lo hacemos nosotros, y nosotros únicamente seamos capaces de identificar los que más se parecen a cómo lo hacemos nosotros, como son estos ejemplos que os acabo de contar. Pero es posible que haya muchos más que no sepamos identificar. En fin, me encantaría saber cuál es tu opinión, y nos vemos en la próxima.